Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de noticias parlamentarias. Vamos a estar compartiendo con ustedes una hora de las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y para arrancar voy a dar la bienvenida a mi compañero José Di Mauro. José, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Todo Bienvenida. bien? Sí, gracias. Vi que estuvieron a full la semana pasada, bueno, con una agenda bastante cargada, ¿no? Porque la semana pasada estuvo muy movido. Muy movido en materia de comisiones y ahora esta semana, bueno, ni hablar de sesiones, porque bueno, vamos a estar muy movidos en materia de sesiones porque va a haber martes y miércoles y bueno, no es frecuente que suceda esto. Venimos de un parate bastante extenso, pero ahora habrá sesión especial para este martes y una sesión informativa con la visita del jefe de gabinete. La primera sesión, podríamos decir, dentro del periodo ordinario, claro, porque la última vez que se reunieron los legisladores fue en febrero, creo, si mal no recuerdo, fue el 28 de febrero, claro, que fue el último día de las reuniones de las sesiones extraordinarias, y al día siguiente, a los 2 días, se volvieron a reunir para el tema del 1 de marzo, del periodo del inicio de la apertura legislativa. Fueron las últimas 2 reuniones dentro del recinto de la Cámara de Diputados, una cuando, bueno, podría ser que fue la primera y la última sesión dentro del periodo de extraordinarias, y después para inaugurar formalmente el 1 de marzo el periodo de sesiones ordinarias. Así que el día de mañana se van a volver a reunir los diputados de la Nación Argentina aquí en la Cámara, en el recinto más precisamente. Tenemos una labor parlamentaria que está prevista para las 10 de la mañana, y la sesión está prevista que arranque a las 11 de la mañana, que vamos a estar contando un poquito más adelante con profundidad de qué se van a tratar los temas que justamente van a sesionar mañana. Podríamos decir, para adelantar, que son 2 temas que generan consenso y otros 2 temas que podría llegar a generar una discusión, unos idas y vuelta ahí entre los diputados. Y tengamos en cuenta que como hace un mes no están sesionando, seguramente que todos van a querer hablar mañana, ¿no? Seguro, sí. Habrá un comienzo que seguramente estará dedicado a las cuestiones de privilegio, que será bastante extenso. Todo eso se verá cómo se arregla en la labor parlamentaria, porque a priori es una sesión que no debería llevar muchas horas, pero esa parte de los apartamentos de reglamento y las cuestiones de privilegio, que es lo que se tiene que acordar en labor parlamentaria para que no se vea demasiado extenso. No sé vos qué decís. Para mí, vamos a ver mañana seguramente que en el tema de la labor parlamentaria se va a terminar definiendo cuál va a ser el orden. Se arrancan primero con cuestiones de privilegio y luego cuál va a ser el orden de los temas que van a ir tratando, ¿no? Pero para mí que van a tratar primeramente seguro el tema del fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe, ¿no? Está en primer lugar puesto en el orden de prioridades, es lo primero con lo que van a arrancar. Ahí sí hay bastante consenso, seguramente el debate podrá ser tan extenso como se imagina uno, a partir del hecho de que todos los santafesinos van a querer hablar. Por lo menos son 19 los que firmaron ese proyecto que bueno, es justamente que firmó el diputado Mirabella, pero en realidad lo respaldaron todos los demás legisladores de la provincia, o sea que seguramente todos no se van a perder de hablar, y después seguirán con otros temas que van a ser algunos más rígidos. Seguramente que en el tema de monotributo tecnológico es donde van a empezar, porque Juntos por el Cambio, si bien tengo entendido que, vos corregime José, por ahí me falla un poco la memoria, pero por lo que recuerdo, Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen de comisión, pero tampoco presentó un proyecto en minoría. Claro. No lo acompañaron justamente porque hay algunos reparos respecto del hecho de que esperan un proyecto de monotributo, un tema que se aborde el tema del monotributo de manera más integral, no parcializada. Ese es el argumento que utilizan. Pero bueno, son todos proyectos que lo de mañana es sale o sale todo. Sale o sale. Veremos horas más, horas menos, veremos cuánto dura la sesión. Yo creo, ¿cuánto tirás vos que va a durar la sesión? Siempre le erro, calculo. Hay que arriesgar, 8 horas. 8 horas. Lo vemos el mes. Desde las 11 de la mañana, 8 horas. Yo le doy un poquito más, 12 quizá. Puede ser. Yo le doy. ¿Sabes por qué?
qué? Porque hay que tener en cuenta, si bien hay temas que no van a generar tantos consensos ni discusiones, como es el tema de la creación del Parque Nacional también en la provincia de Chaco, el Palmar, y también el tema de todo este tema del tratamiento de la sangre, ¿no? Este proyecto, que esos temas por lo general no suelen generar controversias. No. Ahí va a ser como más rápido seguramente la discusión. Van a haber algunos diputados que, por ejemplo, en el tema del proyecto de la sangre humana, seguramente aquellos diputados que están ligados al ámbito de la salud, que fueron funcionarios dentro de algún ministerio, que son médicos de profesión, que van a querer hablar de ese tema seguramente, pero son temas que de por sí no genera tanto ruido. Pero el tema del monotributo tecnológico y el fortalecimiento de la justicia penal federal en lo que es la provincia de Santa Fe, para mí va a terminar generando, por más de que todos hay un consenso, porque las 3 comisiones por las cuales atravesó este proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia penal federal fueron aprobados, o sea, tuvo dictamen de comisión con la mayoría de los, con tanto de los oficialistas como de los opositores. Pero el tema de la inseguridad es un tema que se va a instalar en la campaña, por eso creo que va a generar. Así es, y bueno, justamente en lo que fue la reunión de esta semana de presupuesto y hacienda, que uno imaginaba, ahí es cuando yo te digo, yo me equivoco en los cálculos, porque digo, bueno, eso es un mero trámite. Esa reunión de presupuesto era lo que iba a ser el complemento del tratamiento del proyecto de fortalecimiento de la justicia santafesina, que ya se había abordado las 2 semanas atrás en el plenario. O sea, en presupuesto, ¿qué es lo que había que, salvo hablar de lo que iba a costar? Claro. Pero se picó y mucho ese debate, justamente porque hubo reparos, hubo cuestionamientos, y bueno, hay muchos reproches que mañana se van a escuchar de nuevo hacia el Senado, donde se va a reclamar que, bueno, que se designen a los senadores que tienen que integrar la bicameral de seguimiento del Código Procesal Penal. Exactamente, el Código Procesal Penal Federal existe desde el año 2014, que solamente hasta el día de hoy se está implementando en la provincia de Salta y de Jujuy, y lo que se pide es que dentro del proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal para la provincia de Santa Fe está que se implemente el sistema acusatorio, que un poco lo estuvimos charlando cuando hacíamos el seguimiento, el tratamiento de este tema en la comisión, tanto en el plenario de comisiones de justicia, legislación penal, luego en lo que fue presupuesto y hacienda, de que existen estos tres tipos de sistemas a nivel mundial: sistemas penales, el acusatorio, el inquisitivo y el mixto, ¿no? Podríamos decir que dentro de nuestra República Argentina, dentro de nuestro sistema penal, tenemos un mixto que combina tanto en la etapa de instrucción un sistema más ligado a lo que es el inquisitivo, y dentro de la etapa del juicio oral un sistema más ligado al acusatorio. Lo que se quiere ahora es instaurar efectivamente el sistema acusatorio en todas las etapas, que es, o sea, en palabras rápidas y simples, ¿qué significa? Que va a agilizar mucho más el tema de la justicia penal. Claro. Ese es lo más importante del sistema acusatorio. Le da más publicidad, hace que sea de manera más oral, más rápida, que no sea todo con papeleríos, con el tema de los pilas de expediente que están apilados en los estrados judiciales. Bueno, el sistema acusatorio agiliza mucho más todo esto, y con la cantidad de causas respecto al narcotráfico que tiene la provincia de Santa Fe, es por eso que piden que se implemente este sistema para agilizar el seguimiento de esas causas y darle justamente una pena, ¿no?, a todas aquellas personas que están imputadas. Y sin invadir tu jurisdicción, porque el área judicial es tu expertise, le da mucho más papel, un papel más elevado a los fiscales, ¿no es así? Así es, le da un papel más amplio al fiscal, ¿no?, que tiene actualmente. Recordemos que el fiscal es quien realiza la investigación y luego el juez es quien determina y juzga, ¿no? Es el que va a imponer la pena y dice, bueno, a ver, todo lo que se hizo en esta etapa de investigación que fue llevado a cabo por el fiscal, bueno, a ver, lo que hace más que nada el juez es ver que se hayan cumplido con todas las garantías procesales, que se hayan cumplido con las garantías del debido proceso, el tema de la defensa en juicio, bueno, muchas garantías que podríamos nombrarlas, y luego, en base a las pruebas que se recopiló en esa etapa de investigación, esa etapa de instrucción, determinar si corresponde sobreseer, archivar o declarar una condena, o en el caso de inocencia, ¿no?, en el caso de que se compruebe que no es culpable él o los autores. Pero si te parece, José, vamos a empezar a repasar a ver qué decían los legisladores y legisladoras nacionales aquí de la Cámara de Diputados de la Nación, y en esta oportunidad vamos a escuchar a la diputada Gabriela Brauer, que hablaba sobre la sesión del martes. A ver qué decía. Con respecto a la sesión de mañana, justamente esta tarde vamos a reunirnos con el bloque y vamos a analizar el tema, pero ha sido un llamado, una sesión llamada en conjunto,
en donde todos los presidentes de bloque han firmado, porque creemos que es sumamente importante trabajar todo el problema que está teniendo Santa Fe. O sea, no puede haber un segundo más que no se pueda atender esa agenda tan dramática que están viviendo los argentinos en esa provincia. Así que, bueno, estamos en esa sintonía de tratar de manejar esa agenda. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de la diputada nacional por la provincia de Córdoba, la diputada Gabriela Brauer de Koning, haciendo un poco de referencia a los temas que se van a tratar mañana en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Ahora vamos a repasar con nuestro compañero José, tema por tema, a ver cuáles son los puntos más importantes de estos 4 proyectos que llegan con consenso a la Cámara de Diputados, al recinto, y que esperemos, bueno, que se logre el quórum necesario y que la sesión no termine cayéndose como pasó anteriores veces, ¿no? El año pasado, y que se pueda desenvolver con normalidad, con tranquilidad. Todo indicaría que sí, porque son temas que están consensuados entre el oficialismo y la oposición. Pero vamos a ver, José, con tus placas, a ver en qué consiste tema por tema que van a tratar mañana en la Cámara de Diputados. Bueno, justamente entonces vamos a analizar qué va a pasar toda esta semana y, bueno, la sesión, arrancando con la sesión de mañana, 28 de marzo, sesión especial a partir de las 11 de la mañana. Vos decías, la labor a las 10 de la mañana arrancan. Solicitada, y este es un detalle importante, diputados del oficialismo y la oposición. Ese fue el dato más saliente, me parece, de esta sesión, de esta convocatoria, porque se rompió el hielo. A mí me parece que se rompió el hielo en esa sesión del 28 de febrero que hablábamos al principio, donde, bueno, le correspondió al oficialismo dar el quórum. Así va a seguir siendo, siempre está instaurado que al oficialismo al que convoca le toca armar el quórum, pero para esta sesión los que convocan son todos. Germán Martínez, Cristian Ritondo, Mario Nevis, o sea, todos los jefes, el jefe del oficialismo, Germán Martínez, y los jefes de Juntos por el Cambio, pero también de Alejandro Topo Rodríguez, del Interbloque Federal, Luis Di Giacomo, Margarita Stolbizer, Carlos Gutiérrez y otros más también. O sea, todo esto es un buen presagio que indica esto. Mañana el quórum sale con fritas, a las 11:15 más tardar, y si es así es porque están llegando un poco más tarde, pero quórum va a haber. ¿Esto preanuncia una sesión amigable? No, porque obviamente hablábamos de un inicio que va seguramente, bueno, dependerá un poco de lo que se hable en labor parlamentaria, lo que decíamos. Exactamente. Y de los que vos indicabas, pero ahora vamos a ver bien los proyectos que van a analizar. Sí, pero antes, si te parece, José, vamos a escuchar la palabra del diputado nacional Marcelo Casareto, que también hablaba sobre los temas que van a tratar mañana en la sesión. Vamos a ver qué dice. La sesión que vamos a tener mañana fue convocada por acuerdo entre los presidentes de bloques. O sea, dentro de la convocatoria a la sesión, que tiene 4 temas, firmó Germán Martínez y firmaron el resto de los presidentes de los bloques. Así que la sesión de mañana va a tener quórum, donde están 4 temas convocados. O sea, está por un lado lo que es el tema de Santa Fe, que es la orden del día 613, el fortalecimiento de la justicia penal en la provincia de Santa Fe. Está la orden del día 612, que es el régimen simplificado para pequeños contribuyentes en la economía de conocimiento, es el Monotec. En tercer lugar, la orden del día 471, que es la ley de sangre humana. Y en cuarto lugar, la orden del día 611, que es la cesión de jurisdicción a la provincia de Chaco por el Parque Nacional El Palmar. Estos son los 4 temas que han sido consensuados entre todos los bloques, así que estimo que se van a aprobar mañana. Bueno, y ahí lo escuchábamos al diputado nacional Marcelo Casareto hablando del tema de consenso, de que pudieron lograr o citar justamente esta sesión para el día de mañana a través de consensos, a través de acuerdos entre el oficialismo y la oposición, algo que hasta hace un tiempo atrás parecía imposible de lograrlo, porque recordamos que en el periodo de sesiones extraordinarias hubieron 27 proyectos que mandó el Ejecutivo para que se puedan tratar en ese periodo de extraordinarias, y por qué no se trataron por todo este tema de que no había consenso entre oficialismo y oposición, por todo el tema de lo que es el juicio político. Y ahora, José, te pregunto,
Sabemos que mañana, en teoría, va a haber sesión, el quórum se va a mantener y la sesión se va a desarrollar. Pero con todo este tema que salió del pago del bono, de la deuda, el canje en dólares, ¿qué pensás que puede llegar a pasar? Y ahí es la parte donde el principio, yo ahí le calculo y en esto, calculo que la sesión propiamente dicha arranca a eso de las 2 de la tarde. O sea, todo el principio va a estar dedicado a los cuestiones de privilegio y los apartamentos de reglamento, lo cual pasa también en todas las sesiones. Obviamente eso sucede siempre, sobre todo cuando se sesiona poco y bueno, hay muchas cosas que se van acumulando y bueno, hoy hubo varias presentaciones sobre el tema, mañana seguramente van a insistir sobre la cuestión, pero a propósito de ese consenso que se llegó a alcanzar, se trabajó mucho, lo cual está bien. Recordemos que había una advertencia de parte de la oposición de que no iban a dar quórum en tanto y en cuanto se mantuviera este tema del juicio contra la Corte Suprema, sí. Pero desde el propio Juntos por el Cambio hubo voces que ya se escucharon pasadas las extraordinarias que decían no, eso corría para las extraordinarias, por eso no hubo prácticamente. Okay. Y entonces decía, ahora es un barajar y dar de nuevo porque dentro del mismo Juntos por el Cambio había una sensación de que a la larga la inacción del Congreso también afectaba a todos por igual. En este caso recordemos de dónde venimos, o sea, veníamos de un momento que había terminado las relaciones muy mal hacia fin del año. Sí, que incluso las dos últimas sesiones en el periodo 2022 iniciaron y luego se cayó por falta de quórum. Y todo esto generó un clima bastante tenso entre oficialistas y opositores. Luego de eso no hubo más reuniones y llamaron efectivamente a las extraordinarias, que como bien estaba explicando José, parecía que en ese momento no iban a dar quórum en el periodo de extraordinarias, pero todo indicaría que ahora en el periodo de sesiones ordinarias, al parecer van a acompañar, siempre y cuando consensúen antes los temas, que es lo que es el arte de la política, de la negociación, que en eso consiste, ¿no? Negociar cuáles son los temas que van a tratar en la sesión y si ya llegaste a una sesión y tenés los temas consensuados, se supone que tenés que llevarlo adelante. Pero en el medio surgen estos temas como el tema de los bonos en dólares, que a veces termina de alguna manera condicionando lo que puede llegar a pasar en el día de mañana, porque sabemos que la oposición está en contra de esta medida que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? Obviamente, pero no al punto de llevar a poner en riesgo una sesión que les interesa a todos en este caso. Claro. Ahora, bien, se trabajó mucho durante el verano, se trabajó la presidenta de la Cámara de Diputados, también trabajó Germán Martínez. Trabajaron para a ver de qué manera se consensuaban, como decía, justamente los proyectos, de modo tal que hubiera una agenda donde todos aportaran y que destrabara un poco este tema. Aparte también está el hecho de que también en el nivel de las comparaciones, del hecho de que el Senado no está sesionando, entonces diputados tampoco quiere quedar en esa sensación de que el Congreso no funciona, entonces en la oposición, en este caso, bueno, acordaron finalmente con el oficialismo un temario que no incluye temas ríspidos que podrían llegar a ser, por ejemplo, donde habíamos quedado el año pasado, por ejemplo, que era el tema de universidades, donde hay algunos cuestionamientos de parte de Juntos por el Cambio. Si bien un sector de Juntos por el Cambio tiene interés en por lo menos 2 de esas universidades, entonces se dejó de lado ese tema por ahora, después se verá si se avanza, pero en esta convocatoria, por eso decíamos que el hecho de que lo hayan firmado, eso sucede muy pocas veces, pero que sobre todo en los últimos tiempos, que lo hayan firmado todos y mencionábamos alguna de las firmas, pero aparte después miraba alguna de las otras firmas, estaban Carlos Zapata, Paula Modeo, Mario Barletta, Federico Angelini, Laura Castet, Gabriel Chumpita, así que estos 4 últimos son todos santafesinos, o sea, querían firmar esta convocatoria de modo tal de dar una señal hacia Santa Fe. Claro, entonces, bueno. Claro, porque recordemos también que el tema del fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe es un tema que tiene consenso de parte de todos los diputados que representan a esa provincia, entonces es un tema que claramente al estar incluido en el temario de una sesión para el día de mañana, iban a acompañar, tanto oficialistas como opositores, no le quedaba otra que acompañar por la situación tan delicada de inseguridad y de violencia que está atravesando la provincia de Santa Fe. Y para mí es un tema que va a terminar generando mucho debate, va a ser uno de los temas que va a extenderse por varias horas, pero no porque cuestionen los beneficios que hay para la provincia de Santa Fe, sino porque se va a empezar a hablar del tema de inseguridad. Porque el tema de la inseguridad, si bien específicamente ahora están hablando de un proyecto que favorece específicamente a la provincia de Santa Fe, pero la inseguridad se vive en Buenos Aires, en Jujuy y
en Tierra del Fuego. En algunas provincias más, en otras provincias menos, pero es un tema que claramente va a ser un tema de campaña y que todos van a querer hablar del tema de la inseguridad, ¿no? Claro, seguramente, y bueno, recordemos que también por este mismo tema y al día siguiente que se trató esto en un plenario, este proyecto en un plenario, al día siguiente estuvo el ministro de Seguridad en comisiones. Bueno, ahora bien, este tratamiento también puede llegar a pasar, y digo, que mi cálculo falle, que no arranque, que arranque con esto sí, y que no sea a las 14. También puede pasar que en labor parlamentaria se acuerden dejar los apartamentos de reglamento y las cuestiones de privilegio para después, para promediando la sesión. Eso es lo que se arregle, dependerá en labor parlamentaria. No es lo más habitual es que lo hagan al principio y después, bueno, cuando arranque finalmente este debate, comenzarán a tratar este proyecto, que es el fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Es un proyecto que tuvo dictamen en las comisiones de justicia, legislación penal y presupuesto era la que se trató la semana pasada y que hubo ahí esas rispideces que seguramente se van a ver en el debate de mañana, que recordemos, es un proyecto que busca crear 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías y 6 juzgados federales, también crea 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión. Exacto. Y es mucho dinero, tal cual se analizó en la reunión de presupuesto y de Hacienda. Recordemos que se había demorado esa reunión porque se esperaba el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, claro, que finalmente lo dieron hace 2 semanas, se habían hablado de un valor de 1.106 millones de pesos solamente para anuales, pero sin contabilizar el tema de los sueldos, que eso eran 1.564 millones. Recordemos aparte que acá hay que construir juzgados, que hay que armar una infraestructura muy importante también, y en el debate de la semana pasada Carlos Heller habló de 7.000 millones de pesos anuales, 7.000, 7.500, también porque ellos comparan con lo que le cuesta a otras provincias parecidas hacer lo que se va a tratar de hacer con este fortalecimiento. Claro, porque recordemos que lo que están proponiendo en este proyecto de ley es no solamente crear juzgados, fiscalías, defensorías, sino también todo lo que implica el atrás, ¿no? Primero conseguir, bueno, un lugar, un terreno donde se pueda edificar, donde se pueda llevar adelante la construcción específica de esa fiscalía, de ese juzgado, de esa defensoría, y luego todo lo que tiene que ver con el tema de los sueldos de las personas que van a trabajar. Dentro de un juzgado no solamente tenemos a los jueces y a los fiscales, también tenemos a los secretarios, a los ordenanzas, a las personas que realizan las cuestiones de los administrativos, ¿no? Entonces es como una organización bastante importante que lleva una preparación, que lleva un presupuesto determinado, que no es algo que se pueda, no sé, por decirlo, algo que sea simple de llevarlo adelante. Y también habría que llevarlo y empezar a pensar en temas de tiempo, de cuánto tiempo va a llevar construir una cosa así y que efectivamente se ponga en funcionamiento, porque también recuerden que nombrar un fiscal o nombrar un juez lleva todo un proceso de selección. Para poder nombrar un juez federal, un juez penal, no solamente tiene que pasar por un examen escrito, también tiene que pasar por un examen que lo toman los propios legisladores, son varias instancias, porque los jueces hay que tratar de elegir a los más idóneos para el cargo, porque recordemos que los jueces son, en este caso que hablamos de penal federal, van a decidir sobre la libertad de las personas. No es un tema menor. Los jueces de por sí deciden sobre el patrimonio, sobre la libertad, sobre la vida de todos los ciudadanos, y específicamente los jueces penales son los que van a determinar si a una persona se le quita, se le saca o no la libertad. No hay nada más preciado y más importante que la libertad para el ser humano. Por eso son temas tan importantes y tan específicos que no solamente tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que cuesta monetariamente o económicamente llevarlo adelante, sino en términos de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a llevar la designación de esos jueces, de esos fiscales, esos defensores, que creo que vamos a tener para largo rato, ¿no? Claro, y en el debate en comisiones, sobre todo en el plenario, se dijo que esto es un proyecto a mediano y largo plazo. Recordemos aparte que uno de los diputados, Juan Martín, de Santa Fe también, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad, y él decía que sugería utilizar para armar los juzgados federales el edificio del Correo de Santa Fe. Y justamente en ese mismo plenario, desde el kirchnerismo, le contestó Marcos Clery que le dijo que no se podía, porque la idea ya estaba, pero ya desde la propia justicia habían dicho que el edificio no se adecuaba
a lo que necesitan, entonces había que arrancar desde cero, o sea, que construirlo. Por eso, este es un proyecto que esperemos que mañana va a tener obviamente media sanción, esperemos que se trate rápidamente en el Senado, porque en realidad tendría que estar aprobado ayer, o sea, para ya arrancar con este tema que obviamente es para mediano y largo plazo y entonces urgen los tiempos. Y si te parece, José, vamos a seguir escuchando la palabra de los diputados y las diputadas nacionales. Y en esta oportunidad la palabra de la diputada Mónica Litza, que hablaba del tema de la extinción de dominio. A ver qué decía. Nosotros somos conscientes que el tema del narcotráfico no solamente se combate con las fuerzas de seguridad y con un poder judicial de pie y firme, sino también siguiendo la ruta del dinero, ¿no? Y esto tiene que ver con el lavado de activos, que mucha parte de ese lavado va a la financiación del narcotráfico. O sea, ¿cómo funcionaría si prosperase esa ley? Digamos, obviamente todavía no se empezó a trabajar, pero el diputado, creo que era Ramiro Gutiérrez, tenía un proyecto sobre esto. Ramiro Gutiérrez tiene un proyecto, él es el presidente de la Comisión de Seguridad y nosotros, que somos también compañeros de bloque, hemos trabajado mucho en el tema de extinción de dominio, que tiene un nombre raro y difícil, pero significa seguir la ruta del dinero, y una vez que se hacen de los bienes de los ilícitos, ¿no? En este caso el narcotráfico o de otros ilícitos o otros delitos complejos, se pueden vender en favor de políticas públicas del gobierno, ¿no? O sea, en concreto es... vos detectás que alguien se compró un yate, sospechás que ese yate es el resultado de una operación vinculada al narcocrimen, le generás un allanamiento, le tomás ese bien y lo vendés, y ese dinero lo usás para escuelas. Para sintetizarlo, lo hiciste muy bien. O sea, es un poco más que una sospecha, pero sí, la idea es esa, es sacarle al narcotráfico o a otros delitos complejos que hay otros también, los bienes mal habidos, porque lo que hace siempre el narcotráfico es buscar el lugar donde le sea más fácil instalarse, donde sea más fácil blanquear, donde sea más fácil realizar sus acciones comerciales, porque el narcotráfico en realidad es un gran negocio. Eso busca, y si nosotros le ponemos trabas para que eso no sea un gran negocio, hay un organismo internacional, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, se llama Gafi, que no solamente prevé el tema que sigue la ruta del dinero, no solamente por el tema del narcotráfico, sino también por el tema del terrorismo internacional. Que un poco la oposición se había encaprichado en no sesionar en extraordinarias, ¿no? Como para decir, ay, no sesionamos, no le tratamos ninguno de los proyectos que mandó el Poder Ejecutivo. Pudimos romper ese bloqueo el día anterior al 1 de marzo, que pudimos tener una sesión por el tema de la movilidad jubilatoria, de la moratoria, perdón, jubilatoria, y en realidad a partir del 1 de marzo ya no hay excusas como para no seguir sesionando. Es imposible darle la espalda a la gente. El tema, no podemos tener un Congreso paralizado, sobre todo cuando hay que tratar y están en juego leyes tan importantes y que el país las necesita. Digo el país y no digo el gobierno, ¿no? Porque son leyes que necesita la Argentina. Lo relacionado a la agroindustria, el tema de la sequía más grande que tuvimos en 100 años, desde 1922, que no tenemos un registro de una sequía de estas características, el tema del monotributo tecnológico, el tema, bueno, y tantos otros que necesitamos del lavado de activos, tantos otros temas que necesita la Argentina. Creo que es muy difícil poner una excusa para no sesionar. Me quedo con dos temas que decía la diputada nacional Mónica Litza. Por un lado, pensaba, ¿no?, la cantidad de dinero que se puede llegar a obtener producto de la incautación de todos esos bienes que provienen de alguna actividad ilícita como es el narcotráfico. Y por otro lado, el tema de que ya esta Cámara o este Congreso en general, no solamente la Cámara de Diputados, sino también la Cámara de Senadores, no se puede permitir no sesionar más, ¿no? Ya la situación están bastante complicadas, hay un ambiente bastante tenso en lo social, entonces claramente los diputados y los senadores se tienen que dar la posibilidad de cumplir con su deber, que fue asignado por todos los ciudadanos que votaron, todos los que vamos y votamos en las urnas, para que nos representen y que sean la representación del pueblo, que voten las leyes que nosotros necesitamos para poder vivir, ¿no?, en el día a día, ¿no, José? Sí, de todas maneras, bueno, la cuestión del quórum es una herramienta legislativa que también la oposición
sea la que sea, la utiliza según su conveniencia, obviamente, pero bueno, cuando son temas consensuados y son temas tan convocantes como el que acabamos de mencionar, es muy difícil y antipático no dar quórum para esto, y bueno, es lo que mañana por lo menos no lo vamos a ver. Claro, eso es un tema que genera como un debate, ¿no? El tema del quórum, porque también pensás decir claramente el tema de dar o no quórum es una herramienta legislativa, pero también hasta qué punto no das quórum nunca o en qué tiempo podés llegar a dar o no quórum, porque también del otro lado, al no dar quórum, no está funcionando el Congreso, y al no funcionar el Congreso no salen las leyes, y al no están las leyes, la sociedad es la que no cuenta con esas leyes para, por ejemplo, una moratoria, para poder jubilarse. Entonces, es una línea delgada de discusión, porque claramente que las dos cosas son legales, son legítimas, son reglamentarias el no dar quórum, pero también es una obligación hacer funcionar al Congreso, sí, ¿no? Es una herramienta, sigue siendo, bueno, es un gran debate encima que se arma. Yo recuerdo cuando aquella vez, para mi libro, ya que lo menciono, Gobernar en minoría, y donde analizaba bien las estrategias, justamente lo difícil que resulta gobernar en minoría, que es lo que pasó con la administración anterior y lo que pasa con esta administración también. Sí. Y justamente hablaba con quien fue durante muchísimos años, fue jefe del bloque oficial, de un bloque oficialista como en el Senado, donde el oficialismo estaba acostumbrado siempre a ser amo y señor, porque siempre los números le sobraban, obviamente, mira qué picheto digo. Sí. Pero en 2009 les pasó que ellos perdieron la mayoría, por poquito, pero la perdieron, como ahora les está sucediendo también en el Senado. Y le dije, ¿cómo hicieron en ese momento? Y hicimos oficialismo defensivo, o sea, no sesionar. O sea, es preferible no sesionar a veces para un oficialismo en minoría, que ir al recinto y perder, que la oposición te meta leyes que después tenés que vetar. Claro. O al revés, o en este caso, si tenés las herramientas para trabar el Congreso, lo trabás, pero volvemos al caso. O sea, hay herramientas y ahí es la habilidad de un oficialismo de decir, bueno, no me trabas, pero mira, tengo este tema, ¿qué hacemos con este tema? Por ejemplo, el fortalecimiento de la justicia. Y te lo terminan firmando todos. Y claro, y tiene que ver con el arte de la negociación. Exactamente. Tiene que ver con ese arte de la negociación también, José, ¿no? De decir, bueno, hay ciertos temas que interesan al oficialismo, otros a la oposición, otros que interesan a ambos, porque siempre hay que recordar que quienes están atrás de todos estos, los destinatarios finales de esas leyes, de esos proyectos, son los ciudadanos. Eso es lo que a veces por ahí se pierde un poco el enfoque, se pierde un poco entre estas idas y vueltas, discusiones, falta de consenso, estiramos para la próxima sesión, no te damos quórum, no te damos quórum, que pasan todos, ¿no? Hoy el oficialismo es el frente de todo, pero puede que el día de mañana sea la oposición el frente de todo, y seguramente van a usar el mismo mecanismo de decir, bueno, a negociar estas leyes, hay leyes que a mí me convienen, leyes que no, te doy, no te doy quórum, es parte de la negociación política, pero siempre hay que recordar y no perder el foco que detrás de todo esto, los destinatarios finales de esta ley y de estos progresos, de estos proyectos, son los ciudadanos, que necesitan de esas leyes para beneficiarse, para tener un mejor pasar o para poder solucionar alguna cuestión en su vida. Pero si te parece, José, estamos como un poquito cortitos de tiempo, vamos a hacer una pequeña tanda y luego seguimos repasando el temario para el día de mañana. Enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos. 47 años del golpe cívico-militar, queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estuvimos adelantando y contando en la primera media hora del programa que mañana está prevista una sesión donde ya están consensuados que van a tratar 4 temas. Nuestro compañero José nos está contando en unas placas específicamente tema por tema en qué van a consistir. A ver, José, ¿cuáles son los otros temas? Sí, vamos a... el segundo tema es el de el régimen simplificado y régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. ¿Monotech o Monotec? Qué polémica. Ahí ya podemos qué polémica, empezar. Para mí es Monotec. Hay algunos le dicen Monotec, otros le dicen Monotech. Cada uno está libre de decirlo como quiera, ¿no? Seguramente. Bueno, este proyecto apunta a que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera. Recordemos que es todas las cosas que tienen que ver con el rubro tecnológico, las propias empresas de servicios, de empresas tecnológicas, y sirve para empresas y personas físicas, pero bueno, no tienen que sobrepasar un límite de $30.000 anuales.
En esto decíamos al principio, la oposición no firmó dictamen, no firmó el dictamen del oficialismo, pero no firmó un dictamen alternativo, o sea que no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo y lo exteriorizaron. No estoy de acuerdo, pero tampoco te planteo una alternativa. Es más, lo van a votar, claro. Muy probablemente. Algunos se opondrá, seguramente, pero bueno, ellos dicen que justamente que, bueno, estos terminan siendo parches y necesitaría algo mucho más amplio. Recordemos, esto tuvo dictamen el pasado 7 de febrero y bueno, está listo para acá. Para ser tratado, es un elemento que le conviene a todos, justamente oficialismo, oposición, a todos, porque justamente es una cosa de que hoy por hoy el gobierno, el fisco está perdiendo de ganar plata, porque evidentemente todo esto, estas personas que van a estar alcanzadas con este monotributo, ¿qué hacen? Bueno, tributan afuera o van claro. Y abren una cuenta en Uruguay y directamente lo evitan. Toda la claro, es como que tiene un doble beneficio. Por un lado, para el Estado es recaudar esas divisas que perciben en moneda extranjera y por otro lado también formalizar a todos aquellos trabajadores y profesionales que realizan algún tipo de tarea, oficio o profesión relacionado a la industria del conocimiento, todo lo que tenga que ver con los streaming, todas estas nuevas formas de modalidades de profesión, ¿no? De tareas a realizarlas y de alguna manera poder sacarlos de la informalidad, porque al no tener un régimen simplificado para este tipo de personas que realizan o que cobran sus divisas en moneda extranjera, los estás manteniendo en la informalidad. Claro. Entonces, con este monotributo tecnológico, por un lado, el Estado se encarga de recaudar, como recauda de cualquier otro contribuyente común y corriente aquí en la República Argentina, pero estos serían contribuyentes que perciben sus divisas en moneda extranjera. Entonces, este proyecto permite dos cosas. Por un lado, sacarlos de la informalidad a todas aquellas personas que perciben las divisas en moneda extranjeras por realizar alguna tarea, una profesión, algún oficio vinculado a la industria del conocimiento y por otro lado también recaudar esas divisas que es lo que le interesa al Estado. Y recordemos que seguramente en este tema vamos a ver a todos los economistas que siempre suelen hablar de estos temas, dando sus distintos puntos a favor, otros en contra y escuchando principalmente a los de la oposición de por qué no acompañaron el dictamen de comisión, pero tampoco presentaron una propuesta alternativa, pero seguramente van a dar mañana sus fundamentos cuando se trate este tema en el recinto. La propuesta alternativa en la que harán referencia seguramente será el hecho de tratar un monotributo que sea integral, más integral. Pero bueno, ese es el segundo tema que se va a tratar, es el que va a generar más polémica, no digo rispideces, pero sí más polémica. El tercero es el de reforma de la ley 22.990 de sangre humana, tiene medida sanción del Senado desde el 9 de diciembre de 2021. Está ahí nomás de perder estado parlamentario. Se trata de un proyecto del senador Adolfo Rodríguez A que busca modificar la ley de sangre para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. Creado por ley 25.392, lo dije bien. Sí. Y bueno, esto es, a partir de esta modificación se va a consultar a los donantes sobre su voluntad de incorporarse al registro, incrementando así la cantidad de donantes. Y bueno, uno recuerda lo que fue el debate en el Senado en ese momento y se dieron datos del Banco Mundial que dice que entre 2011 y 2016 las donaciones de sangre en la Argentina por cada 1.000 habitantes mayores de 18 años aumentaron del 25,6% al 31%. Si bien esto lo ubica al país en niveles cercanos a los donantes de los países de ingresos altos, se encuentra lejos del objetivo de la OMS, que dice que tiene que ser del 3 al 4% de la población total necesaria para la autosuficiencia de componentes productivos derivados de la sangre. O sea que hay que elevar la cantidad de donantes y a eso apunta esta iniciativa. Claro, cuando hablamos de tema de donaciones de sangre, hablamos de que es un tema voluntario que también tiene un fin altruista, ¿no? Porque donar sangre de manera voluntaria lo que te permite de alguna manera es salvarle la vida a otra persona que necesita en ese momento, quizá por un tema de compatibilidad
cantidad de sangre que pueda tener cualquiera en base a cualquier tipo de enfermedad que pueda estar transitando. Entonces tiene un componente voluntario, pero también tiene ese fin altruista. Por lo que estuve leyendo los fundamentos de este proyecto de ley, también lo que se cuestiona es el tema del cuestionario predonación. No sé si leíste algo al respecto, pero dice que ese cuestionario predonación es utilizado en muchos efectores de salud de la República Argentina y que ha sufrido fuertes reclamos y debates desde ya hace varias décadas, porque dice que la prohibición de grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Habla ese cuestionario. Si bien luego por una resolución del Ministerio de Salud esto se modificó, esta cuestión, este ítem en particular, pero hay otros cuestionarios que en otros efectores de la República Argentina que siguen utilizando este precuestionario de donación que es el antiguo, es el viejo. Claro. Entonces lo sienten como discriminatorio, lo sienten como, es una cuestión que claro, que no tendría que estar, que hombres que tienen sexo con otros hombres como que tendrían que abstenerse de poder ser donantes de sangre. Entonces son distintas cuestiones que va a tratar este proyecto de modificación, este proyecto de ley, ¿no? Sí, y recordemos que fue un tema que fue muy golpeado por el tema de la pandemia, o sea, las donaciones cayeron las donaciones de sangre cayeron de manera vertical, o sea, entre tantas otras cosas que, bueno, la gente era muy reacia y se afectó justamente los porcentajes de donación, decrecieron alarmantemente. Exacto. Bueno, vamos al último de los proyectos que se van a tratar, será sobre el final de esta sesión, es la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado Nacional para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna del Palmar, que es una iniciativa que cuenta con media sanción del Senado, o sea que va a ser ley mañana. Comprende un área que integra la ecorregión de Islas y Delta del Paraná, contempla distintos ambientes, la laguna, donde tiene una gran riqueza en su fauna y en su flora. Y bueno, cuando fue el debate, que se realizó el 25 de enero, o sea, insisto, fue una fecha totalmente infrecuente para una reunión de comisión, pero fue la que abrió los debates de estas extraordinarias. Justamente por eso llamaba la atención de que ya teniendo sanción no se hubiera incluido en el tema en esa sesión del 28 de enero. Claro, y en esa sesión recordemos que fue presidida por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano, Leonardo Grosso, que lo que se hizo fue votar por el tema de la cesión. O sea, el Estado, la provincia de Chaco lo que hace es cede esa jurisdicción, esa parte de su territorio al Estado Nacional para que pueda crear este parque nacional que está, como decíamos, ubicado en la provincia de Chaco y que es un humedal. Sin ir más explicarlo, palabras menos, lo más sencillo, ¿qué significa? Es un humedal y la importancia que tiene la preservación del ecosistema, del ambiente, ¿no? De todos los recursos naturales y de los humedales, que es un tema que se instaló en la agenda no solamente de la Argentina, sino en la agenda mundial, con todo este tema de los objetivos 2030 también, que los países tienen la obligación de cumplirlos hacia el año 2030, la preservación del ambiente humano y también la importancia de que una provincia como la provincia del Chaco ceda esta parte de la jurisdicción al Estado Nacional para que lo conviertan en una reserva natural a este humedal tan importante dentro de esta provincia. Y estuvo presente en esa reunión de comisión Federico Granato, que es el presidente de Administración de Parques Naturales, y justamente resaltaba el hecho de que desde 2003 a la fecha se crearon 21 áreas protegidas nuevas, o sea que es un tema al que se le ha dado mucha importancia en los últimos años. Exacto. Bienvenido sea, justamente. Bueno, pasamos ahora a lo que va a ser, terminamos con la sesión de mañana, no sé a qué hora en definitiva, porque bueno, ahora compro tu tema de que va a ser más de 8 horas, yo no creo que termine a las 20 esto. Probablemente termine cerca de la medianoche, pero veremos. Pero hay que tener en cuenta de que no terminen tan tarde, chicos, porque al día siguiente hay sesión de nuevo. Y eso lo tienen muy en cuenta los diputados. Es verdad, José. Yo me había olvidado de ese pequeño detalle, porque encima al día siguiente, el día miércoles, arranca a las 10:30 de la mañana. Claro, a las 10:30, pero más temprano todavía, a las 9, arrancamos con una reunión de comisión, la Comisión de Asuntos Municipales, para tratar la creación del régimen de exposiciones regionales itinerantes de productos artesanales y servicios, y la creación de un fondo municipal de reintegro del IVA. Pero aparte, ¿por qué uno dice, pero ¿y por qué esta comisión que tiene que ver que se reúne ahí? Bueno, se ve que evidentemente es una comisión manejada por la oposición, la titular es Ingrid Hetter,
que es del PRO, correntina, fue intendenta, ella por eso es presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, intendenta de Riachuelo, provincia de Corrientes. Y bueno, justamente esto se va a tratar el régimen de exportaciones de exposiciones regionales es de Carlos Selva y el Fondo Municipal de Reintegro del IVA es de Víctor Hugo Romero. Después de esto, a las 10:30 arranca la sesión informativa del jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, que cumple así con el artículo 101 de la Constitución, que dice que el jefe del Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar sobre la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, que dice que también puede llegar a concurrir para cada vez que lo solicite el Congreso, y puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción. Y esto, bueno, ¿por qué hacía referencia a esto? Porque normalmente muchas veces no se cumple. Ahora Agustín Rossi, que recordemos es jefe de ministros desde febrero, justamente arranca con el pie derecho porque ya el primer mes que le correspondía arranca bien cumpliendo con este mandato constitucional, que es presentarse ante el Congreso en tiempo y forma, y bueno, así, y recordemos, va a responder miles de preguntas seguramente que le han enviado los diputados durante las últimas semanas, que fue cuando se anunció la fecha, y las contestará las preguntas puntuales que se le hagan durante este debate. Así es. Bueno, de esta manera teníamos un repaso. Vamos a tener una semana bastante cargada, con mucha información, no solamente con la sesión que está prevista para el día de mañana, sino también con la visita del jefe de Gabinete de Ministros el día miércoles aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para cumplir con un mandato constitucional. Si bien el texto de la Constitución Nacional, como bien lo citó José en unas placas, dice que debe concurrir una vez al mes, lo cierto es que en la práctica se da una vez al año. Vino el año pasado el jefe de Gabinete de Ministros Mansur, que recordemos que terminó renunciando para asumir la candidatura a gobernador de la provincia de Tucumán, y es ahí donde este nuevo jefe de gabinete lo viene a reemplazar para que tiene un mes de gestión. Así que seguramente que el día miércoles va a estar respondiendo. Se dice que son más de 3.000 preguntas, 3.100 preguntas, más o menos la que va a responder el jefe de Gabinete de Ministros, que es una obligación constitucional que se lo establece justamente la Carta Magna, ¿no? La ley más importante que tenemos en la República Argentina, donde tiene que venir a explicar sobre el funcionamiento, sobre la gestión del gobierno. Podríamos decir él en este mes que le queda, pero seguramente que va a hablar de la gestión del gobierno hace meses atrás también y lo que viene sucediendo en este último año. Pero también el Congreso Nacional no solamente es sede de todo lo que tenga que ver con cuestiones legislativas y parlamentarias, sino que también este sábado se realizó aquí en la Cámara, enfrente de lo que fue el Congreso de la Nación Argentina. Se reunieron más de 3.000 personas a disfrutar de Argentina 1985 gratis en las escalinatas del Congreso. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sábado 25 de marzo de 2023. Más de 3.000 personas pudieron disfrutar esta noche la multipremiada película Argentina 1985 en las escalinatas del Congreso, que contó con la entrada libre y gratuita en el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia y los 40 años de recuperación de la democracia de nuestro país. En la proyección estuvieron presentes no solamente la diputada, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, sino también el gerente de exhibición y audiencias del INCA, junto con otros diputados y diputadas nacionales. Al respecto, Moró señaló que es muy importante que después de la marcha de ayer, hoy estemos en el Congreso, justamente que fue cerrado por la dictadura que tuvimos en la Argentina. En familia, una noche hermosa, viendo una película que nos hace rememorar la historia y que las generaciones que tuvieron la suerte de crecer en democracia puedan saber qué pasó, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Asimismo, indicó que los derechos humanos son uno de los valores más importantes que tenemos como nación. El juicio a las juntas, la derogación de las leyes del perdón, el trabajo de las madres, de las abuelas, la lucha de los nietos, sigue siendo un valor que en el mundo admiran. Bueno, muy importante entonces este evento tan importante que desarrolló el Congreso de la Nación Argentina y la posibilidad que le dio a muchas personas que todavía no habían visto la película 1985, donde muestra lastimosamente una etapa muy oscura, muy
muy fea de la historia de la República Argentina, donde desaparecieron muchísimas personas, donde muchos estuvieron detenidos en centros clandestinos, donde muchos bebés nacieron en la clandestinidad, luego fueron separados de sus familias de origen. Muchos de ellos pudieron luego recuperar su historia, su origen, de dónde vinieron, pero muchos otros no, quedaron en la incógnita. Bueno, es un tema que hace la historia argentina, ¿no? Y la película justamente sirve como una especie de disparador, bienvenido, para, bueno, no solamente polémicas, que las ha tenido también la polémica respecto de eventuales o supuestas omisiones que puede llegar a tener, pero bueno, lo importante es que a una cantidad enorme de gente, recordemos que el 60% de los habitantes de la Argentina han nacido después, en democracia, por suerte, y bueno, esta película sirve para disparador para conocer qué es lo que sucedió en esos tiempos. Muy importante lo que decía la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Cecilia Moró, que es importante que todos aquellos que tuvieron la suerte de nacer en democracia sepan de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál fue la historia. La historia sirve para no cometer los mismos errores. En esta época tan oscura que atravesó la República Argentina, funcionaron alrededor de 500 centros de detención, así que es un tema que seguramente vamos a seguir charlando a lo largo de estos días. Nosotros llegó el momento de despedirnos, se nos terminó el programa, pero nos volvemos a encontrar mañana de 18 a 19 aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Adiós. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos, y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto, es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. En este inicio de clases también podés pagar lo que es justo, porque con precios justos se mantienen hasta el 31 de marzo los productos de la canasta escolar. 316 productos en grandes supermercados y librerías adheridas de todo el país al mismo precio. Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Conoce más en argentina.gov.ar/escolar. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana.
el debate es cómo industrializamos. No es la industria pesada del peronismo de los 50, sino que es batería de litio, es aceite de soja, es urbanizar los 5.600 barrios, es lograr poner los 3.000 jardines de infantes que nos falta y es lograr que el Estado regule, pero que deje generar condiciones para el sector privado. Mucho para debatir y realmente gobernantes comprometidos en que esto sea una realidad para muchos salteños, porque genera fuentes de trabajo, trae inversiones, mejora las condiciones económicas de los lugares donde tenemos esta enorme riqueza que está en nuestra puna. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre